Hoy vamos a ver el concepto de letra de cambio como figura madre de los documentos cambiarios, para luego analizar los caracteres que nos va a permitir finalmente el abordaje del rigor cambiario. Comenzando con el desarrollo del tema, el decreto ley 5965/63 regula todo lo referente al derecho cambiario. El legislador patrio optó por establecer los requisitos esenciales de los títulos valores cambiarios, sin considerar necesario esbozar una definición, un concepto por cada una de las figuras reguladas. Con relación al cheque, siempre existieron apreciaciones distintas y separándonos de las convenciones internacionales. Y así vemos que en su momento el decreto ley 4776/63, cuando legisló lo que hoy se conoce como el cheque común, nos dijo que se trataba de un orden de pago pura y simple, librada contra un banco, en la cual el librador tiene fondos depositados en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Cámara criticaba esta posición del legislador, diciendo que no era necesario hacer una definición en contravención con lo que se había pactado en la Convención de Ginebra de 1931. Y en lo que respecta a la actual ley, la 24452, cuando legisla el cheque que hoy se conoce como el cheque común, solamente pone los requisitos formales necesarios para que haya cheque, pero cuando establece y regula el cheque pago diferido, nos da una definición de este último documento, apartándonos en este sentido, seguimos con la tesitura de apartarnos con las convenciones de Ginebra de 1931. Continuando con una definición, me parece importante la definición de Vivante, que define la letra de cambio como un título de crédito formal y completo que contiene la obligación de pagar sin contraprestación una cantidad determinada al vencimiento y en el lugar expresado. Y de esta definición podemos sacar algunos caracteres, como es de la completividad o el de la abstracción. A ello le sumamos el concepto de Bonelli, que dice que influenciado, por supuesto, por la doctrina germana, nos dice que el título de crédito es susceptible de circular por vía de endosos y que contiene la promesa de pago de una suma de dinero y que circula solidariamente, vinculando solidariamente a todos los suscriptores del título. De esta manera, con estos dos conceptos que tenemos, Cámara, el maestro cordobés, esboza una definición de la letra de cambio y nos dice que es un título de crédito formal y completo, que contiene una promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en un lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen. De esta definición, de esta noción de lo que es la letra de cambio, podemos perfilar los caracteres jurídicos que tienen los documentos cambiarios. Para ello tenemos que partir de la definición de Vivante, que nos dice que el documento es necesario para poder ejercer un derecho literal y autónomo. Esta clásica definición de Vivante se refleja en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, porque en el artículo 1815 y 1816 efectivamente hace referencia a la autonomía. Eh, Podemos decir entonces de que se trata de un documento que se necesita para poder ejercer un derecho literario autónomo. Así se puede cumplir la función de legitimación, que es muy importante en los documentos cambiarios. Cámara nos dice, abordando este tema, que es como el individuo de cuerpo y alma. Es decir, tenemos una parte corporal que todos vemos, el elemento material y que podemos tocar, y después la parte abstracta, el alma, la que es la abstracción, lo intangible, que llevado a lo nuestro sería la construcción jurídica. Esto abstracto es la construcción jurídica. En virtud de ello ingresamos al primer carácter, que es el documento. Se trata de un elemento material que sirve soporte jurídico al derecho. Es decir, tenemos, como siguiendo a Guidi, un objeto corporal, nos dice producto de la actividad humana.
Acá estamos en presencia de una declaración de voluntad constitutiva. El derecho que está contenido en el título se constituye en el mismo título, nace en él y vive en él. No hay forma que pueda vivir separado del documento. Hay un vínculo indisoluble donde el papel es el continente y lo que figura en su interior es el derecho contenido. De esta forma, el papel pasa a ser como el símbolo, el documento es el símbolo y el vehículo de donde existe y donde se transmite el derecho. Esta relación de la letra de cambio entre el derecho incorporado y el documento, es lo que se conoce como incorporación. Están íntimamente relacionados, muy vinculados. No hay forma que yo pueda ejercer el derecho cambiario si no tengo la posesión del documento. Yo sí o sí necesito la tenencia del documento para poder ejercer. Entonces, este vínculo, esta conexión entre declaración cambiaria y cosa se llama incorporación. Obviamente que no hay que llevar esto al extremo, eh, porque se pueden separar. Es decir, una cosa es el derecho, el elemento material, la cosa mueble, y por otro lado, es la apreciación o todo lo referente al derecho como facultad contenida en el documento. Son perfectamente separables y diferenciables. Pero acá lo que el legislador hace es una conexión jurídica, forzosa, si se quiere, crea una unidad, hace una creación jurídica unitaria, una sola cosa, que se puede separar perfectamente, pero acá es con un solo objeto, y es permitir que en el tráfico jurídico circule el derecho unido inexorablemente en el documento. Es decir, que en el tráfico jurídico el derecho dependa del documento, y con ello se lleva adelante la función de los documentos cambiarios, que es de formar parte de la circulación indirecta de la riqueza. Con ello, ahora vamos a abordar el segundo carácter, que es el de la literalidad. La literalidad es la limitación del alcance, modalidad y extensión del derecho. Eso sirve para darle seguridad jurídica a ambas partes. Al acreedor lo legitima para ejercer todo lo que figura literalizado en el documento sin necesidad de tener que ir a buscar otros instrumentos para poder ejercer su derecho. Y al deudor también lo obliga en los términos que está literalizado en el documento, que está escrito en el documento, de manera tal que no pueda acudir a otros instrumentos para reducir el alcance del documento o alterar el contenido o modificar la literalidad consignada en el documento. En tercer lugar, tenemos que otro carácter, el de la autonomía del derecho. La autonomía significa que cada titular adquiere el derecho, no es derivado del travels. En materia cambiaria, cada adquisición es originaria. No hay un traspaso de derechos del tradens a la accipiens, sino que hay una adquisición del derecho. Es decir, en materia cambiaria, la autonomía significa que el derecho se adquiere del documento, el derecho emana del documento, no del tradens que me lo da. Por eso decimos que no es derivado, no se pasa el derecho de uno al otro, sino que el derecho se adquiere originariamente del documento. Eso es la autonomía. En materia cambiaria, este diritto cartolare, la autonomía no nace con la creación del documento, sino que tiene lugar cuando el tomador o beneficiario, primer endosante, lo transmite a otro. Cuando se lleva a cabo esa transmisión, lo coloca al otro en una posición, salvo algunas excepciones, pero lo coloca al otro en una posición especial, en el sentido que lo hace inmune a las excepciones de los precedentes titulares del documento. Esto surge del artículo 18 del Decreto Ley 5965/63. Entonces, desde el punto de vista pasivo, esta declaración cambiaria que se hace es autónoma, es independiente, está desvinculada de las otras, está totalmente desconectadas, de manera tal que no lo afecta, no lo llega a la invalidez de alguna de ellas. ¿Qué quiero decir con esto?
que si la firma del librador o la firma del aceptante o la firma del tomador es falsa o pertenece a una persona incapaz, basta que haya una firma válida para que exista obligación cambiaria. Lo que estoy diciendo surge del artículo 7 del Decreto Ley 5965. Dos palabras con relación a la legitimación. Esto significa un estado de hecho. La legitimación es un estado de hecho que se traduce en una idoneidad para que yo pueda ejercer el derecho, dando garantías. No solamente el que tiene el documento, sino también el deudor que puede rescatar el documento en los términos que figura en la cambial. Ahora vamos a ingresar al cuarto carácter que es un título de crédito formal. Esta declaración de voluntad que se expresa en el documento vale en tanto y en cuanto el documento tenga todos los requisitos extrínsecos que establece el documento cambiario, para que haya un documento cambiario. Si faltan estos requisitos, a saber, en el caso del pagaré, por ejemplo, los 101, los requisitos establecidos en el artículo 101 con las subsanaciones previstas en el 102 para los requisitos naturales, si tengo estos requisitos, tengo un pagaré. Si no tengo estos requisitos, entonces no tengo un pagaré. Como les mencionaré más adelante un simple papel de prueba, pero no un documento cambiario. De ahí entonces que es necesario este armazón de la formalidad. En quinto lugar, ¿qué es un título? Señores, el documento se basta a sí mismo. Este concepto surge de numerosos artículos. Por ejemplo, el 14, el 27, el 12, el 50, el 76, 81, 63, inciso primero, en fine, del Decreto Ley 5965. El documento se tiene que bastar a sí mismo. Yo no puedo acudir a otros elementos para poder ejercer el derecho contenido, salvo apartándonos de las convenciones internacionales, para el caso del aval, que la ley admite que el aval se otorgue por cuerdas separadas, separándonos, como ya les mencioné, de la Convención de Ginebra de 1931. En sexto lugar, tengo que la letra de cambio constituye una promesa. Sí, señores, es una declaración de voluntad sin que exista el correlativo derecho. No hace falta. Esos son los documentos cambiarios. Asumo un compromiso y no es necesario que se consigne qué da la otra parte. En séptimo lugar, tengo que se trata de una promesa incondicional. También está en todo el articulado del decreto ley, y nos dice que las promesas son puras y simples, no la puedo condicionar. Al punto tal que, por ejemplo, cuando se regula el endoso, dice que si yo establezco alguna condición, se tiene por no escrita, optándose por la validez del documento y recalcándose que las obligaciones cambiarias son incondicionales. En el caso, por ejemplo, de la aceptación, en el artículo 28, nos dice la aceptación debe ser pura y simple. Y aquí observamos que en materia cambiaria las promesas son incondicionales. En octavo lugar, tengo que la atribución patrimonial también es abstracta, es decir, desvinculada de la relación causal que le dio origen. Cualquiera haya sido y ya sea la causa original que dio lugar a la creación de la cambial o la que dio lugar a la transmisión. En materia cambiaria, el derecho subsiste independientemente del soporte jurídico o la relación jurídica fundamental que generó la creación o transmisión de la relación cambiaria. Vivante lo explica muy bien cuando nos señala que resulta inoperante para el portador de buena fe de la cambial quien no puede verse afectado o menguado en su derecho por la ausencia de causa. El documento entra en la circulación económica como si llevase en sí un valor intrínseco, in re, por lo cual el título no conserva nexo alguno con el antecedente jurídico generador. No hay nexo, no hay vínculo con el antecedente jurídico que es el generador de la relación cambiaria.
Es importante señalar que aclarado acá los conceptos y el hecho que en la vía judicial entre partes inmediatas puedan oponerse, por ejemplo, las cuestiones causales, o que el deudor pague y después en la vía ordinaria repita por pago sin causa, no le quita el hecho de que el documento es un documento abstracto, porque el documento es la obligación sigue siendo eficaz y desvinculado de la causa. A los efectos de lo que nosotros hacemos mención, el hecho de que haya algunas situaciones que las partes puedan articularse mutuamente, algunas acciones o algunas excepciones, este hecho en sí, que es que la ley obviamente le pone en manos del deudor cuando tenga motivos para repeler y para poder defenderse, no destruye el principio de abstracción. En noveno lugar, tenemos la promesa de hacer pagar, refiriéndose al hecho, en el caso de la letra, al hecho de un tercero, que es el girado. En el caso pagaré es personal. En todos los casos, también el librador asume una responsabilidad propia. Y este compromiso de pagar siempre se traduce en una suma de dinero. Acá hay un derecho de crédito pecuniario reflejado en una suma de dinero, moneda de curso legal o moneda extranjera. No se admite otra forma de pago, no de las que figuran en el Código Civil. Otra forma de pago sería dación en pago, pero no pago en los términos del derecho cambiario. En décimo lugar, tenemos que es un título a la orden. Esto es muy importante en el derecho cambiario. Significa que cuando el librador crea una cambial, se compromete el pago al tomador o al que éste designe, porque se le transmitió el título a través de los endosos. Eso es un documento a la orden. Está previsto en el artículo 12. Volviendo sobre el mismo concepto, es cuando el creador, la cambial, se obliga al pago en favor del beneficiario. ¿Por qué digo el beneficiario? Porque en la letra de cambio y en el pagaré está prohibido la creación del portador y sí está permitido en el caso del cheque. Entonces, cuando se compromete con relación al beneficiario o tomador, y cuando circula, donde sí puede perfectamente ser el portador, cuando circula se compromete también con relación a todos aquellos que intervienen en los endosos. Eso es un título a la orden. Algunos autores dicen que los documentos cambiarios no son tan a la orden desde el momento en que el decreto de ley admite otras formas de transmisión más allá de la orden, como puede ser la transmisión por cesión de crédito. Bueno, que estas variables no nos quiten lo que es la esencia de los documentos cambiarios, que significa el compromiso de pagarle al tomador y a los sucesivos poseedores del documento que forman parte de la transmisión por vía de los endosos. Finalmente, como número 11, tenemos la solidaridad. Los que firman una cambial quedan obligados cambiariamente. Son solidarios en los términos del artículo 50, de manera tal que cuando haya endosos, no solamente se transmite la propiedad del documento, sino que yo también transmito la garantía, y con esa garantía el pago, la asunción de atender el pago cuando el documento sea exigible, independientemente de la posición que tengan los obligados en la relación cambiaria, porque vamos a ver más adelante que hay dos clases de obligados cambiarios. Todo esto surge, como les mencioné recién, del artículo 50 del decreto ley. Hasta acá lo que son los caracteres en materia cambiaria. Me interesa el abordaje de los caracteres porque a mí me permite después entender lo que es el rigor cambiario. Gómez Leo, cuando aborda el rigor cambiario, nos dice que hay como diferentes planos de análisis del rigor cambiario. Entonces nos dice, tenemos un rigor cambiario formal o documental, un rigor cambiario sustancial y un rigor cambiario procesal. Entonces, bajo este tipo de clasificación, puedo ver en general el abordaje de lo que es el rigor cambiario.
Ingresando al rigor cambiario formal o documental, las formas o formalidades son muy importantes en los títulos valores cartulares, porque la forma desplaza al documento, a lo sustancial. La forma desplaza lo sustancial y lo podemos ver tanto de un punto de vista activo como de un punto de vista pasivo. Desde un punto de vista activo, el portador del documento tiene que tener, para poder ejercer todas las potestades que le da el derecho cambiario, un documento que tenga todos los requisitos formales extrínsecos para que sea un determinado documento, letra de cambio, pagaré o si se quiere, cheque. Él debe verificar de que están todos estos requisitos extrínsecos. Si no están, no hay documento cambiario. Si no están los requisitos de la letra, no hay letra de cambio. Yo tendré un simple papel quirógrafo probatorio. Entonces, es muy importante estas formalidades que exige por parte de quien tiene el documento que constate la existencia de todo este soporte taxativamente establecido por la ley para asegurarse de que existen estas formalidades, para asegurarse que efectivamente tiene un derecho y no tenga que ir a otro lado para poder constituir su derecho, porque nosotros sabemos que reina el principio de la completividad para poder ejercer el derecho cambiario. Desde el punto de vista pasivo, si bien digo pasivo, Gómez Leo nos dice que existe una bilateralidad simétrica del predominio de las formas en el sistema. ¿Qué significa? Que así como hay esta carga de las formas es importante, también juega para el sujeto pasivo. Por ejemplo, el obligado que consigna una firma se obliga en literis, pasa a ser un obligado cambiario por el solo hecho de establecer la suscripción y con eso asume una obligación como lo prevé el artículo 51 del derecho cambiario. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta, el portador legítimo, aquel que posee el documento conforme la ley de circulación, llámese portador legítimo, cuando se presenta al deudor, al sujeto pasivo requirente y requiere el pago y éste lo atiende, tiene la carga de literalizar pagado, la expresión que ha pagado, o bien anular el documento, porque si el documento después entra en la circulación cambiaria y como consecuencia de la circulación llega en manos de un tercero poseedor de buena fe que ignoraba lo que sucedía con anterioridad y después nos requiere el pago, el deudor va a tener que pagar nuevamente la cambial, insisto, siempre que se trate del portador, un portador de buena fe que desconozca la situación precedente, o sea, la irregularidad que existía. La buena fe es muy importante en materia cambiaria porque la buena fe es lo que nos ayuda a entender lo que es la legitimación en materia cambiaria. Entonces, cuando se presenta este nuevo poseedor de buena fe, el deudor tendrá que pagar nuevamente. Acá hay una purga de la irregularidad en favor del poseedor de buena fe, en perjuicio de quien ya ha pagado. Y el fundamento, la raíz, se encuentra en el predominio de las formas, que beneficia al portador poseedor de buena fe en perjuicio del deudor, siempre y cuando este poseedor sea de buena fe y posea el documento cumpliendo con la ley de circulación cambiaria. Esto con relación a las formas. Ahora ingresamos al rigor cambiario sustancial. El rigor cambiario sustancial mira las normas sustanciales que hacen al derecho subjetivo en la relación cambiaria. Por ejemplo, la autonomía y la independencia. Cada sucesivas suscripciones va sumando obligados cambiarios en los términos de la solidaridad prevista en el artículo 51, siendo independiente cada relación con respecto de la otra conforme lo prevé el artículo 7. Otro aspecto del derecho subjetivo cambiario lo vemos en el jus electium y el jus variandi. Eso significa que, llegado el momento en que el documento es exigible, el portador de legítimo puede actualizar las obligaciones
sí, puede actualizar la situación de los obligados cambiarios y para eso tiene toda la facultad para elegir contra quién va a dirigir su acción, si contra el tercer endosante, si va a ir contra el librador, en el caso de la letra contra el aceptante. Eso se llama jus electionis. O también la ley le dice, mire, quédese tranquilo, no está obligado a respetar el orden en que se han producido las relaciones cambiarias. Eso en materia cambiaria se llama el jus variandi. Otro aspecto también interesante recalcar, pero ya mirando del lado del portador, la ley le da al portador del título, es decir, el portador legítimo, aquel que posee el documento de acuerdo a la ley de circulación, cargas cambiarias. A pesar de que es el acreedor, la ley le impone cargas cambiarias sustanciales, que si no las cumple oportunamente y con las formalidades que establece la ley, corre el riesgo de ver perjudicadas las potestades que le da el derecho cambiario. Y en algunos otros casos puede verse perjudicado el papel de comercio. ¿Qué ejemplo podemos dar? Un documento cambiario que es creado y circula en blanco. Lo tengo que llenar para poder ejercer el derecho, si no, no tengo papel de comercio. El supuesto del portador que no realiza el protesto por falta de pago. El supuesto del portador que no realiza el protesto ante la negativa de la vista por parte del suscriptor del pagaré. El portador del título que no realiza el protesto ante la negativa de entregarle las copias cuando se emitieron copias con relación al pagaré. La ley le dice muy bien, a pesar de que usted es el portador legítimo y usted es el acreedor, como no ha cumplido la carga cambiaria, tiene caducidad cambiaria, es decir, ven afectados sus facultades potestativas que le da el derecho cambiario por no haber realizado, por no haber concretizado este acto positivo, como por el ejemplo dado al protesto, y lo castiga o lo sanciona con la caducidad cambiaria. ¿Qué más podemos mencionar? Esto con relación al rigor cambiario sustancial. Nos queda el rigor cambiario procesal, que ya está mirando la situación de aquel poseedor del documento que tiene que ir a la vía judicial para reclamar el derecho. Muy sencillo. En primer lugar, artículo 60. La letra debidamente protestada es título ejecutivo hábil. Quiere decir que para que quede habilitada la vía ejecutiva cambiaria, yo necesito realizar el protesto en el caso del pagaré con los obligados de regreso, en el caso del pagaré endosantes y avalistas. Si no realizo el protesto, no queda habilitada la vía ejecutiva cambiaria. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando las partes de común acuerdo deciden agregar una cláusula facultativa de sin protesto? O sea, libero al portador de la carga del protesto. ¿Pierde la vía ejecutiva? No. El artículo 50, segunda parte, reformado por la ley 19.899 del 26 de octubre de 1972, solucionó el debate que existía en su momento y dijo, cuando se trata de un documento cambiario que lleve cláusulas sin protesto, igualmente es un título ejecutivo hábil. En tercer lugar, y para cerrar el rigor cambiario procesal, ¿qué pasa con la acción directa, con los obligados directos? Con relación a esto, no los afecta el protesto. Con la firma del aceptante, la letra, el suscriptor en el pagaré queda automáticamente habilitada. Con la firma del suscriptor queda el título es ejecutivo. No necesito del protesto. Así no lo haya hecho o así fuese cláusula, no llevase la cláusula sin protesto, la realización del protesto no es algo que afecte la ejecutividad del título. El obligado cambiario sabe muy bien por sí y ante sí cuando firmó la obligación que ha asumido. Esto surge sin necesidad de acudir a la vía ejecutiva para el reconocimiento de la firma, por supuesto. Esto surge de un plenario muy conocido que es Río Mar, Sociedad Anónima contra Calvo, donde se ratificó la ejecutividad sustancial de la acción directa, porque el artículo 57, apartado B, dice específicamente qué sujetos están comprendidos en la caducidad del derecho del deudor y ahí los obligados principales quedan excluidos.
Entonces, y a manera de cierre, los documentos cambiarios mantiene la eficacia creditoria con relación al obligado principal independientemente de la realización o no del protesto. El documento cambiario en sí lleva íncito la vía ejecutiva cambiaria porque hace a la naturaleza de los documentos cambiarios. Hasta aquí el tema que hemos abordado hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.